Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Mercado de Capitales. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tocaremos temas del núcleo temático 3, cuya competencia será interpretar los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. Analizaremos los principales títulos financieros. El tema específico de estudio serán los títulos financieros, los títulos de renta fija y variable, las diferentes formas de análisis de los títulos financieros o cálculo, diferentes títulos financieros negociados en la Bolsa de Valores de Caracas. En general podemos decir que los títulos financieros son instrumentos que son esenciales para el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Porque ellos son utilizados por inversores, por las empresas, y con ello pues pueden gestionar de manera diferente los riesgos, también para obtener financiamiento, para buscar maximizar sus rendimientos. Entre los más comunes tenemos las acciones, los bonos, las opciones, los futuros, los fondos de inversión. Cada uno de ellos representa, pues, cada uno de esos instrumentos tiene unos diferentes métodos específicos para ser calculados, por supuesto que permiten determinar su valor y evaluar su rentabilidad. Es importantísimo entender estos métodos para la toma de decisiones y desde el punto de vista del mercado financiero. ¿Para quién? Bueno, para las empresas, para los inversores. Y como dije antes, para gestionar sus riesgos, obtener financiamiento con ellos y maximizar su rendimiento. Y ahí pues pueden evaluar al determinar su valor, ellos pueden evaluar su rentabilidad. Esos títulos financieros tienen u otorgan derechos económicos y que se negocian en los mercados. Especialmente ellos tienen una clasificación. En general se habla de renta fija, de renta variable. También algunos hablan de los títulos de crédito. Tenemos u otros, pues. Dentro de los títulos de renta, de renta fija, eh, se puede decir que es un instrumento donde el emisor garantiza el retorno del capital más un interés fijo, como bonos del Estado, letras del Tesoro, pagares de empresa. Específicamente, dentro de esos títulos de renta fija, podemos decir que em, desde el punto de vista de que del riesgo, se dice que son menos riesgosos y que, a diferencia de la renta variable, que son representan, en general representan una parte o la cuota del capital de una empresa, que no hay una rentabilidad garantizada, como por ejemplo las acciones. Dentro de la renta fija podemos decir que está la deuda pública y están los de deuda pública y de los de renta privada. También tenemos dentro de los diferentes títulos financieros los derivados, que su valor depende de otros activos subyacentes, por ejemplo, incluyen los llamados futuros, opciones. Eso de renta fija, desde el punto de vista del Estado, podemos hablar de los bonos del Estado, las letras del Tesoro. Desde el punto de vista de la renta privada, los pagarés de empresa. De la renta variable, pues por supuesto las acciones. También están algunos instrumentos
en la finanza que se llaman títulos de crédito, que bueno, generalmente son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y que en ellos se consignan como por ejemplo los cheques, los pagarés, las letras de cambio. También están los fondos de inversión, que son vehículos que agrupan capital de varias inversiones, de varios inversores. Se agrupan el capital de varios inversores para adquirir una cartera diversificada de activos. Estos inversores pues tienen diferentes opciones de esos títulos y forman esa cartera de activos. A la hora bueno, de entender o analizar estos principales títulos, se debe considerar la rentabilidad, o sea, el beneficio que se espera. Se debe considerar el riesgo, que es la probabilidad de que la inversión no cumpla con las expectativas. La liquidez, que es la capacidad de convertir ese título en dinero efectivo rápidamente. En- Hay diferentes formas o métodos para calcular cada uno de esos títulos. Vamos a dar algunos, por ejemplo. Estos métodos cálculo son diferentes para cada título y son herramientas fundamentales para los inversores. O sea, cada método tiene una forma de cálculo para evaluar. Con ello se obtiene un valor y el rendimiento potencial de esos instrumentos. Es importante dominar estos cálculos porque nos ayuda en la toma de decisiones para ver qué tipo de inversión se va a realizar o la más acertada desde el punto de vista de cada inversor, pues. Y nos da una comprensión más detallada del funcionamiento del mercado financiero en ese momento que se haga el cálculo. Tenemos diferentes formas de diferentes instrumentos como son las acciones, que se calculan a través de la valoración por dividendo o la valoración por flujo de caja descontado. Desde el punto de vista de las acciones de la valoración por dividendo, es que se utiliza un método de descuento de dividendo para calcular el valor presente de los dividendos futuros esperados. Y está la valoración por flujo de caja descontado, que calcula el valor presente de esos flujos de caja futuros esperados de la empresa. También tenemos desde el punto de vista de los bonos, la valoración por cupón, la tasa interna de retorno. Valoración por cupón es calcular el valor presente de los pagos del cupón y el valor nominal del bono. En cuanto a la tasa interna de retorno, es que se encuentra la tasa de descuento que va a igualar el valor presente de esos flujos de caja del bono a su precio actual. También están las opciones que utiliza el modelo de Black-Scholes, que es una fórmula matemática para calcular el precio de las opciones europeas. El modelo binomial, que utiliza un árbol binomial para modelar los posibles precios futuros del activo subyacente y calcular el precio de la opción futura, de la opción, perdón, y calcular el precio de la opción. También tenemos los futuros, otros instrumentos ¿cómo se calculan? Está la fórmula del precio de futuro, que calcula el precio de futuros utilizando una fórmula que ya la vamos a ver, donde F es el precio del futuro, ese es el precio spot del activo subyacente y R es la tasa de interés libre de riesgo. Aquí tenemos algunas formas de análisis de los diferentes títulos financieros. Aquí tenemos el ejemplo del cálculo de la acción. Tenemos aquí que el valor de la acción es el dividendo sobre la tasa de descuento. Vamos a suponer que una acción paga un dividendo anual de $2 y su tasa de descuento es del 5%. Entonces el valor de la acción sería, desde el punto de vista de esta fórmula, si 2 es el dividendo anual sobre la tasa de descuento, que es 0,05, que es 5%, pero aquí se convierte, nos va a arrojar entonces que el valor de la acción sería $40. En cuanto a los bonos,
Aquí tenemos entonces la fórmula del valor del bono. Entonces es la sumatoria desde n hasta el tiempo uno del cupón sobre uno más, del cupón sobre uno más la tasa de descuento. Perdón, es el cupón sobre uno más la tasa de descuento del tiempo esperado más el valor nominal sobre uno más la tasa de descuento. Podemos decir entonces que con esa fórmula se podría ver el valor, obtener el valor del bono. Aquí tenemos el cálculo de las opciones, el modelo europeo, que es el Black-Scholes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula de cálculo. Esta es para una opción de compra de un CAL europeo. El precio se calcula usando esta fórmula, donde ese o es el precio actual del activo subyacente, X es el precio de ejercicio, R es la tasa libre de riesgo, sigma es la volatilidad y T es el tiempo hasta el vencimiento. En cuanto a futuro, por ejemplo, tenemos el precio de futuro. Tenemos aquí la fórmula. Por ejemplo, nos dice que el precio spot de un activo es de $100 y la tasa de interés libre de riesgo es del 3% anual. Aquí está, es del 3% anual. Y el contrato de futuros vence en 6 meses. El precio del futuro sería entonces 101,52. Otro ejemplo sería los fondos de inversión, cuya fórmula está allí expresada, que son los activos totales menos los pasivos sobre el número de participaciones. Se sustituiría a ello, en este caso, un ejemplo no es 95, porque si como ejemplo sería, si un fondo tiene activos totales de 10.000 millones, de 10 millones y pasivos de 500.000 y hay 100 participaciones en circulación, entonces el valor liquidado por participante sería $95. En cuanto al tema de los instrumentos financieros negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, podemos decir que estos se dividen, ese mercado está dividido en tres segmentos generales, para poder entonces permitir la inversión de capital como en deuda de empresas venezolanas, pues. Títulos financieros principales, pues acciones, eh, como desde el punto de vista de la renta variable, que representan propiedad de empresas venezolanas. Las más negociadas son Ron Santa Teresa, Banco Nacional de Crédito, el Banco Provincial, el Mercantil Seguros, el Mercantil Servicios Financieros, que digo, Proagro, Mampa, que es manufacturas de papel. En cuanto a instrumentos de deuda, desde el punto de vista de la renta fija, pues se incluyen bonos corporativos, papeles comerciales y algún otro título de deuda emitido por empresas eh, privadas para financiarse. Existen también otros segmentos que son los otros valores. Este, que la Bolsa de Valores de Caracas también contempla la negociación de derechos y en ocasiones instrumentos derivados que desde el punto de vista que estén autorizados. El mercado en Venezuela pues, opera diariamente y ahí sí hay ciertos volúmenes de transacciones
el cual refleja el comportamiento de la empresa con mayor liquidez. A través del índice de la bolsa de valores, pues podemos refleja y nos da esta información. En cuanto a la situación actual de Venezuela, podemos decir que los títulos disponibles en renta variable o acciones, que, bueno, que representan una fracción del capital de una empresa, es el mayor rendimiento y es el más visible en la Bolsa de Valores de Caracas. Tenemos acciones comunes que son las que otorgan el derecho a voto y participación en dividendos. Un ejemplo de ellos es para este año el Nacional de Crédito y el Banco Provincial. Desde el punto de vista de de las acciones clase A y B, algunas empresas han emitido pues distintas series como con diferentes derechos de voto o dividendos. Entre ellas tenemos Mercantil Servicios Financieros, Inversiones, Crece Pymes. Y desde el punto de vista del instrumento de fondos de capital privado, existen instrumentos destinados a financiar proyectos específicos de crecimiento empresarial como el de Fivenca. Desde el punto de la deuda y desde el punto de renta fija, los títulos de deuda emitidos por empresas para financiarse con un compromiso de pago desde el punto de vista de capital en plazos determinados y el pago de intereses, tenemos los papeles comerciales que son títulos de deuda a corto plazo, pues menos de un año, que se han emitido, y obligaciones y las obligaciones quirografarias desde el punto de vista de mediano y largo plazo. Claro, eso está respaldado por el patrimonio de un emisor, pues. También se emitieron títulos de participación que permiten participar en el rendimiento de un conjunto de activos o proyectos. También hay proyectos especiales que recientemente se han incorporado a subasta para financiamiento de tecnologías como redes 4G, 5G. Eso desde el punto de vista de este año en Venezuela, en la Bolsa de Valores de Caracas. Cualquier comentario, duda o sugerencia lo pueden hacer a través de la plataforma virtual. Estoy completamente a sus órdenes.